Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo, el foco en todas las noticias, en toda la última hora, hablando del conflicto en Oriente Medio, también de los últimos ataques por parte de Rusia, ojo al lanzamiento de misiles que se ha producido desde el inicio del conflicto, y también hablaremos de una nueva amenaza de Corea del Norte, en concreto de Kim Jong-un, hablando de ataques nucleares. Empezamos poniendo el foco en Israel. El ejército ha afirmado este jueves que ha atacado unos 230 objetivos de Hamas en lugares de Gaza como Yan Yunis y Jabali, donde las fuerzas israelíes libran intensos combates porque lo consideran bastiones del grupo islamista en la franja palestina. La fuerza aérea israelí ha destruido en Yan Yunis, en el sur de Gaza, un edificio utilizado por Hamas y un lanzador de proyectiles hacia Israel, según un comunicado del propio ejército. Además, ha matado a supuestos miembros del grupo islamista en el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte del enclave costero. Las tropas han encontrado numerosas armas en una escuela en Jabalia, en el norte de Gaza, de acuerdo a lo que dice su propio ejército, que de forma recurrente asegura que jamás usa centros educativos, hospitales y otras instalaciones civiles para esconderse, guardar armamento y atacar a sus soldados. El foco puesto también en el Mar Rojo, donde las navieras están esquivando precisamente esta ruta por temor a los ataques, a pesar de la coalición naval que ha anunciado Estados Unidos. Las compañías navieras siguen ignorando la nueva coalición naval internacional que está reuniendo Estados Unidos para combatir los ataques en el Mar Rojo. Pese a esta patrulla marina, son muchos los buques que siguen evitando la zona o incluso cancelando contratos. Según funcionarios de transporte y seguridad marítima, se conocen pocos detalles prácticos sobre la iniciativa lanzada este martes en Washington, y tampoco se va a participar directamente en el caso de nuevos ataques armados precisamente en el Mar Rojo. Los militantes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, han intensificado desde el 19 de noviembre los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo para mostrar su apoyo a Hamas mientras sigue la ofensiva militar de Israel en Gaza. Su líder decía este mismo miércoles que el grupo va a seguir atacando buques de guerra estadounidenses en el caso de que sea atacado por Washington. Hay más noticias en torno a esta coalición. Hablamos ahora de Grecia. El gobierno griego ha anunciado que va a enviar una fragata al Mar Rojo para contribuir a la operación Guardián de la Prosperidad liderada por Estados Unidos. Además, también se ha sumado, como saben, la Unión Europea, cuyo objetivo es proteger el transporte marítimo de los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen. Precisamente, seguimos ahora hablando de Estados Unidos. La administración Biden está discutiendo aumentar los aranceles sobre algunos productos chinos, incluidos los vehículos eléctricos. Esto es lo que dice hoy el medio Wall Street Journal. Además, está citando a personas familiarizadas con este asunto. La administración Biden está discutiendo aumentar los aranceles sobre algunos productos chinos, incluidos vehículos eléctricos. Sobre todo los automóviles chinos se enfrentan actualmente a un impuesto del 25% introducido durante la etapa de la administración del expresidente Donald Trump. De Estados Unidos pasamos a hablar de Corea del Norte. Ojo a la amenaza de su líder, ojo a la amenaza de Kim Jong-un. Es una de las principales amenazas para Occidente, para Japón y para Corea del Sur. Y en este contexto, Kim Jong-un, el líder de Pyongyang, ha expresado que no va a dudar en lanzar un ataque nuclear en caso de que reciba provocaciones atómicas. Ha aclarado que el lanzamiento de su misil balístico fue precisamente una prueba de esto. El mandatario se ha expresado durante su visita a la segunda compañía bandera roja este miércoles, una compañía que depende de la Oficina General de Misiles. Es la encargada de supervisar el desarrollo de su programa del tipo de proyectil que fue lanzado precisamente la semana pasada, y en esta comparecencia, en este evento, ha dicho que no va a dudar en lanzar ataques nucleares en el caso de que haya provocaciones de Corea del Norte. Pasamos a hablar de Rusia. Ojo a la cantidad de misiles. 7.400 misiles de diferentes tipos contra Ucrania han sido lanzados desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Es lo que informa la agencia Reuters, que además apunta que de estos 7.400 misiles, 1.600 habrían sido derribados. Seguimos hablando de Rusia. Las fuerzas rusas que dominan la orilla oriental del Dnieper, en la provincia sureña de Jersón, lanzaron en las últimas 24 horas al menos 30 ataques contra las posiciones establecidas por Ucrania en ese lado del río. Es lo que informa hoy el parte del Estado Mayor ucraniano. Todos los ataques, según apuntan, habrían sido repelidos por los efectivos ucranianos, que lograron hacerse fuertes hace ya semanas en este margen del Dnieper, que además asegura que sus tropas están expandiendo su presencia en la orilla ocupada por Rusia en la provincia de Jersón. Dicen en un comunicado que el enemigo no renuncia a su intención de expulsar sus unidades de las posiciones tomadas y que ha llevado a cabo 30 ataques. El Estado Mayor ucraniano también ha afirmado que sus soldados diezman las capacidades rusas con fuego de contrabatería y que siguen infligiendo daños al enemigo en la retaguardia de la orilla oriental del Dnieper en Jersón. Seguimos hablando de Rusia. Hablamos en este caso de las sanciones por parte de Occidente, por parte de la Unión Europea, y sobre todo a lo que se refiere a los activos congelados. Rusia ha prometido este jueves responder con la misma moneda en caso de que los 27 sigan adelante con el plan de canalizar los beneficios generados por activos congelados de Rusia en la Unión Europea y entregárselos a Ucrania. Lo que informa la agencia Reuters, precisamente con esta medida de la Unión Europea, que propone utilizar los ingresos generados por unos 300.000 millones de dólares de fondos congelados de las reservas de los bancos centrales rusos y
que podría recaudar unos 16.000 millones. Ha hablado el ministro de Finanzas ruso, Anton Silonov, y ha dicho que también tienen suficientes activos congelados en cuentas de tipo C y que podrían devolver la misma moneda al grupo de los 27, la Unión Europea. Hablamos ahora de Ucrania. El año, como saben, empezó con grandes esperanzas para las tropas ucranianas, con esta contraofensiva ya fallida contra Rusia, y ha terminado en una decepción en el campo de batalla, un estado de ánimo cada vez más sombrío entre las tropas y sobre todo ansiedad por el futuro de la ayuda occidental a este esfuerzo bélico. Entre medias ha habido una rebelión en Rusia, pero el colapso de una presa en Ucrania y el derramamiento de mucha sangre en ambos bandos del conflicto no ha hecho ni mucho menos que Ucrania haya avanzado en esta guerra. 22 meses después del inicio del conflicto, Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania y la línea del frente de unos 1000 kilómetros prácticamente no se ha movido. Este año seguimos hablando de Ucrania. Ojo, porque empieza a admitir parte de la derrota, empieza a admitir avances territoriales por parte de Rusia, en concreto de unos 2 kilómetros desde el mes de octubre. Por primera vez el ejército ucraniano ha admitido que los avances territoriales de Rusia en varios sectores del frente han tenido lugar. Eso sí, matiza que no superan los 2 kilómetros y que no incluye la toma de ningún bastión importante. De Ucrania pasamos a hablar de Argentina. Primeras protestas en contra de Javier Milei, con miles de argentinos, unos 10.000, que se manifestaban este miércoles por primera vez contra el gobierno de Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de tensión. Buenos Aires amaneció con un gran despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren, y esto ha aumentado a medida que se acercaba el horario previsto de la manifestación, en torno a las 4 de la tarde. Los alrededores de la Plaza de Mayo, frente a la plaza precisamente de Buenos Aires, fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar, mediante el uso de la fuerza, el corte de calles y garantizar la libre circulación. Terminamos hablando de lo que está siendo la noticia de la mañana, la noticia del día seguramente. Hablamos de deporte, hablamos de la Superliga. El Tribunal de la Justicia de la Unión Europea ha concluido que la UEFA y la FIFA han ejercido un abuso de poder dominante sobre los clubes en el litigio por la Superliga, por lo que no tienen potestad para sancionar a los equipos que impulsen la nueva competición que jueguen en sus federaciones. Este fallo favorece a la viabilidad de la Superliga y será tomado como ejemplo por el juzgado mercantil número 17 de Madrid, que va a dictar en base a esta interpretación europea. La sentencia explica que las normas de la FIFA y la UEFA sobre la autorización previa de competiciones de fútbol entre clubes, como por ejemplo la Superliga, son contrarias al derecho de la Unión Europea y que son contrarias al derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios. Victoria para Florentino, victoria para la Superliga, derrota cuanto menos importante para la FIFA y la UEFA en este litigio. Seguimos pendientes, como siempre, de la actualidad, de las noticias de las últimas horas. No se vayan, sigan nuestro canal, sigan nuestro directo, porque seguimos con la mejor información en su casa, en Negocios Televisión.